Bien, jóvenes, nuevamente buenos días con todos. No se olvide siempre tener en cuenta que la materia de investigación nos va a servir de aquí para todo nuestro proceso educativo. Entonces, lo importante es que ustedes vayan tomando herramientas, vayan sacando herramientas. Obviamente, muchas cosas tal vez que veamos en el transcurso de su propio análisis investigativo podrán hacerlo mucho más rápido. Pero en general siempre estaremos realizando esto. Dos cuestiones. Los temas de investigación que he revisado les falta todavía, en algunos casos, delimitarse. Muchos temas son muy generales, están hablando sobre cuestiones demasiado generales. Les voy a ir especificando entonces en base a nuestra matriz. ¿Por qué era importante nuestra matriz? Porque nos va a permitir ir justamente a esta primera parte de las preguntas de investigación. Y de las preguntas de investigación nacerán los objetivos. El objetivo general y los objetivos específicos. Si ustedes se dan cuenta, todo el proceso investigativo parte de preguntas. Siempre nos estamos preguntando, cuestionando si lo que estamos realizando es correcto, ¿no? Hacia dónde nos lleva todo este proceso investigativo. Entonces vamos a ir retomando esta perspectiva. Si necesitamos, ya lo vemos a continuación, ¿sí? Ya les vuelvo a pasar este organizador. Con todo, aquí es donde me interesa que vayamos nosotros revisando. Entonces, nos preguntábamos la clase anterior y veíamos algunas preguntas clave que nos lleven realmente a formular la pregunta de investigación. Y obviamente generar todas estas preguntas y objetivos. ¿Por qué son importantes las preguntas y los objetivos? Primero, obviamente, como ustedes pueden darse cuenta y como les dije, todo nace de preguntas, de cuestionarnos por qué razón realmente queremos investigar. Los objetivos nos permiten saber hasta dónde va a alcanzar nuestro proyecto. Dos consideraciones. Primero, como les digo, les falta en algunos casos delimitar mejor el tema. El acerca de qué siempre va en la consideración del tema, entonces les falta ir delimitando. Si yo me quedo, por ejemplo, en este caso, solo con la reflexión filosófica, falta contenido. ¿Dónde? ¿Cómo se va a hacer? Todos esos elementos deben irse delimitando. Por lo tanto, tiene que irse puntualizando esta consideración. Del por qué y el para qué he visto que está bastante bien. El por qué yo voy a realizar esta investigación. Porque observo algún problema en la realidad. Por eso es que voy a realizar esta investigación. Entonces, si yo quiero saber la delincuencia en la ciudad de Quito, es porque veo que los índices de delincuencia se han incrementado, porque no hay solución, qué sé yo. ¿Para qué? También está bastante bien de lo que he revisado y obviamente hemos puntualizado que va a ser nuestra primera perspectiva de objetivo, lo que yo voy a alcanzar. Aquí es donde se nos va dando el inconveniente. Cuando yo les pregunto cómo, es cómo usted va a realizar esta investigación a través de entrevistas, a través de la recolección de datos, a través de preguntas a la gente, a través de grupos focales. Me han puesto en algunos casos cómo se ha dado esto. Es decir, si hablamos, por ejemplo, de la delincuencia, se ha dado por medio de una serie de grupos delincuentes, qué sé yo. Ahí están cometiendo el error. En algunos casos, obviamente no todos. El cómo no habla del tema. El cómo es realmente cómo usted va a hacer esa investigación. ¿Cómo va a llegar a la obtención de datos? Si va a hacer una investigación que se basa en textos, debe especificar que va a obtener esos textos, de dónde los va a obtener. Por ejemplo, también otra equivocación que hubo bastante cuando ustedes ponen cuándo, es cuando su investigación se va a plantear. Vi un acerca de que querían analizar la primera persona que llegó a la luna.
Y cuándo me pusieron cuándo esa persona llegó a la luna. Aquí hay que corregir. El cuándo es cuando realmente usted va a hacer la investigación. En este año, en estos 3 meses, en estos 6 meses. ¿Dónde? No en la luna, sino obviamente en, qué sé yo, va a ser un análisis dentro de mi hogar, dentro de la recopilación misma de los datos. Y quienes tampoco son las personas que han participado dentro de mi estudio, sino yo específicamente, que soy el investigador, es una de las consideraciones importantes que ustedes deben especificar. Por favor, quienes se hayan equivocado aquí, corrijan. El objetivo no es una nota, el objetivo es que ustedes puedan ir sacando estos elementos. ¿Para qué? Vamos a esto. La pregunta de investigación. ¿Sí? Vamos a revisar cuáles son los elementos que nos permiten alcanzar esta pregunta de investigación y cómo realmente se llega a esta consideración. De esta pregunta, como les digo, estaremos obteniendo algunos elementos relevantes para nuestro análisis. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta ahí? Bien, ¿a qué vamos a llegar realmente? Vamos a llegar a complementar la siguiente matriz, la siguiente perspectiva. Estas son preguntas de investigación de dónde nacen los objetivos. Como ustedes pueden darse cuenta, lo primero que nos preguntamos es ¿cómo? ¿Cómo va a alcanzarse la solución para una u otra cosa? Y vamos implementando cada uno de los elementos que hemos planteado en la anterior matriz. Ya les voy a ir especificando cómo se da. En esta matriz que estamos observando, que es la matriz de objetivos, tenemos las preguntas de dónde nacen los objetivos. Y lo único que hacemos es quitar la pregunta e implementar este mismo verbo, pero en infinitivo. Y tenemos cada uno de los objetivos. Esta parte es sumamente importante porque nos ayuda a delimitar hasta dónde va a llegar nuestro trabajo. Entonces vamos a ir puntualizando. Recordemos entonces la matriz que les envié, el objetivo principal de esa matriz era que ustedes puedan realmente delimitar claramente y eficientemente en lo posible su tema, que puedan darse cuenta de los elementos que están detrás del tema. ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Cuál es realmente esta consideración? En este para qué ya veíamos nosotros que está muy ligado a la justificación, que era lo último que nosotros vimos la clase anterior. Y decíamos que la justificación realmente es la posibilidad de explicar a través de algunos párrafos por qué razón yo tomé este tema. Esto, como les digo, nace ya de la matriz que ustedes han realizado. Entonces, es importante que vayamos puntualizando antes de llegar a esta toma de decisiones de los objetivos. Decíamos nosotros en cuanto a la justificación que es importante tomar en cuenta esta perspectiva. Entonces, no se olviden los pasos que nosotros veíamos. ¿Qué era lo primero que nosotros hacíamos? Tomábamos un tema, después delimitábamos, delimitación del tema. ¿Qué hicimos después? Recapitulando todo para tomar en cuenta. ¿Cuál era la siguiente parte? Tomábamos el tema, delimitábamos el tema. Hacernos preguntas. Nos preguntábamos qué específicamente. Preguntas. ¿Sobre qué nos preguntábamos? ¿Por qué nos interesa el tema? Entonces, aquí en estas preguntas se va a la justificación. Todo esto gracias a la matriz que nos permite a nosotros sintetizar lo que hemos visto, ¿sí?
Ese es el objetivo de la matriz. Que pongamos el tema y lo evaluemos a través de las preguntas. ¿De dónde sale la justificación? Evidentemente, como ustedes pueden observar en la matriz de las preguntas, nace directamente del por qué y el para qué. De aquí estamos preguntándonos y estamos tratando de justificar nuestra investigación. Cuando hablamos del acerca de qué, ya tenemos nuestro tema y vamos a irlo delimitando cada vez más. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quiénes? Todos estos elementos que vemos aquí ya nos permitirán avanzar dentro de nuestra propia temática. Recordemos cuáles son nuestros temas para esta unidad. Las preguntas de investigación, el planteamiento de los objetivos, la organización y recolección de datos. Cuando nosotros estamos planteando estos elementos, entonces nos permite ir complementando estas perspectivas. Hemos llegado hasta esta consideración y vamos a ir delimitando. No vamos a plantearnos la justificación como trabajo, pero vamos a ir delimitando algunos otros elementos que nos permiten a nosotros, sobre todo, llegar a los objetivos. Por lo tanto, vamos, en base a lo que ya les he enunciado, a comenzar con esta consideración. Nos quedamos aquí, en esta idea, tratando de delimitar, obviamente, la pregunta de investigación. Entonces, vamos con esta temática de las preguntas de investigación. Lo que acabo de hacer es, obviamente, un recuento de todo lo que hemos visto en lo posible. Hemos definido algunas cosas más, pero lo importante es que lleguemos ya a este punto de delimitar un tema, escoger el tema. Todavía nos falta delimitar de mejor manera. Estaremos encontrando en segundo y tercero de bachillerato mejores herramientas para ir delimitando el tema. Pero no se olviden, las preguntas son las consideraciones más importantes para que ustedes puedan obtener un tema. Si no, se vuelve complicado. Vamos entonces con esta consideración. ¿Qué nos va a permitir las preguntas de investigación? Nos va a permitir de la pregunta llegar a los objetivos. Por eso son importantes estas preguntas de investigación. Sin las preguntas se me complica bastante llegar a los objetivos. Entonces vamos a ir puntualizando. Cuando hablábamos de la justificación, nosotros nos preguntábamos realmente por qué razón quiero hacer este tema, porque quiero trabajar sobre lo que estoy yo planteando. Entonces es el preguntarse realmente sobre esta consideración. ¿Cuáles son realmente las preguntas que nos van a ir guiando? Vamos a ir puntualizando. Ya, ok. Vamos entonces dentro de esta consideración revisando las preguntas. Como les digo, estos dos elementos, los objetivos y las preguntas, están interrelacionados. Vamos a ir revisando un poco. Bien, ¿qué se quiere saber? Es nuestra primera pregunta. ¿Qué objetivo plantear? Entonces, las preguntas son ¿cómo es? ¿Quiénes son? ¿Cuántos hay? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo varía el tiempo? Específicamente nosotros nos quedamos con la pregunta en la primera parte, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo voy yo a llegar a ese tema? ¿Cómo se va a plantear esa consideración? Y el objetivo que se va a plantear es realmente describir, codificar. Vemos ahí algunos verbos. Depende de nuestro nivel investigativo, es decir, a qué parte, si mi investigación va a ser práctica, si mi investigación es teórica, si mi investigación es teórico-práctico, dependerá mucho de esta consideración. Si voy yo solo a hacer un análisis de textos o voy a plantear un cambio en la realidad o voy a analizar para delimitar algunos elementos, estará interrelacionado con estas preguntas que estamos nosotros revisando aquí.
Vamos a visibilizar entonces un ejemplo de esta primera parte. Nos quedamos con esta primera parte, ¿sí? Con lo que estamos aquí visibilizando. ¿Cómo, quiénes, cuántos, cuáles, cómo varían el tiempo? Algunas otras preguntas. De aquí nace el objetivo que vamos a plantear. Y ya les mostré la matriz, pero vamos a ir puntualizando. Este será entonces nuestro primer objetivo y será principalmente el objetivo general. Lo que más nos cuesta a la larga es sacar estos objetivos. Vamos a irnos planteando entonces las preguntas de investigación. Obviamente no se nos va a hacer del todo sencillo, no va a ser tan fácil, pero no importa, vamos a irlo haciendo poco a poco. Ahora, recuerden nuestra matriz. Vamos a irla visibilizando. Recuerden esta matriz de preguntas. Ya la completaron. Y recuerden la primera pregunta que se nos plantea en esta forma de llegar a las preguntas. ¿De qué vamos a tomar? Miren, aquí está la primera pregunta. Dice, ¿cómo implementar la reflexión filosófica? ¿Dónde está esto de reflexión filosófica? En el acerca de qué. Entonces, ¿cómo? El acerca de qué. Si se dan cuenta, ¿cómo implementar la reflexión filosófica? Como propuesta en los estudiantes de la unidad educativa para el año lectivo. Hay varios elementos que vamos a ir obteniendo de esta visión. ¿Cómo se genera una pregunta? Hay un qué, un cómo y un para qué. ¿Qué voy a hacer? Voy a implementar, voy a buscar la delincuencia, es decir, está aquí en el acerca de qué. ¿Cómo? ¿Cómo voy a hacer esto? Por medio de un grupo focal, por medio de entrevistas, por medio de una propuesta. ¿Para qué? Para solucionar algún inconveniente, para mejorar la situación. ¿A quién realmente está dirigido? Entonces se va armando a partir de lo que vemos aquí en nuestra matriz, la pregunta. Obviamente al principio esta pregunta nos quedará inconexa y de ahí iremos nosotros puntualizando. Lo primero que nos preguntamos es, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer mi investigación? ¿Cómo va a estar implementada la perspectiva de lo que yo voy a hacer? Entonces, realmente, ¿cómo estará diseñada esta propuesta o cómo se implementará la reflexión filosófica? Vamos a ir entonces sacando algunos de estos elementos. Vamos entonces a ir visibilizando esta perspectiva dentro de lo que cabe para ir entendiendo. Como ven, nuestra matriz nos va a ir sirviendo para ir delimitando estas preguntas de investigación. Y de ahí, y lo que vamos nosotros en lo posible sacar es solo la pregunta para llegar a los objetivos. La pregunta es lo más importante. ¿Cómo es la delincuencia en nuestro país? ¿Cómo es la delincuencia en la ciudad de Quito? Qué sé yo, algunos de estos elementos a partir del análisis de los datos obtenidos en las fuentes oficiales, dirigido a la comunidad de mi barrio en el año 2020. Entonces se va armando realmente la pregunta. La primera parte entonces es preguntarnos cómo. ¿Y a qué vamos a llegar después de preguntarnos cómo? La idea es alcanzar esta matriz de aquí.
¿Cómo estaría diseñada una propuesta pedagógica? ¿Sí? Esa será mi primera parte. Voy a ir contraponiendo en lo que sea posible con este otro elemento. No sé si se comprende lo que se quiere decir. Esta primera parte es introductoria, ¿sí? No se angustien, no se preocupen, no les voy a enviar todavía. El objetivo es que lleguemos a esto, pero lo importante es que se entienda. Voy a ir puntualizando los elementos de mi matriz para que vayan revisando realmente lo que les estoy diciendo. Un segundo para irles puntualizando. Ya. Yo les envié a que realicen dentro de esta matriz. ¿Sí? El acerca de qué es el tema. Entonces, ¿qué nos va faltando? Como les digo, delimitar un poco más el tema. Yo lo que quiero hacer es una propuesta pedagógica para el área de ciencias sociales a partir de un método. ¿Qué quiere hacer usted? Investigar o generar, mejor dicho, una propuesta tal vez para mejorar la recolección de basura en mi barrio. A partir de esta consideración, entonces, como pueden observar en la siguiente matriz, se va planteando justamente esa misma consideración, ¿sí? ¿Cómo estaría diseñada una propuesta para el área de ciencias sociales? ¿Cómo podría yo, cómo estaría diseñado un sistema para la recolección de basura? ¿A quién va dirigido? Entonces, primero vemos que existe, y aquí vamos a ir puntualizando, para generar la pregunta, después del cómo, ¿qué? ¿Cómo qué cosa? ¿Cómo va a estar diseñada? ¿Cómo va a estar implementada? ¿Cómo voy a recolectar los datos de la información? ¿Cómo voy a entender lo sucedido en la Primera Guerra Mundial? ¿Cómo voy a aprender? ¿Cómo voy a entender? Hay algunos elementos, pero como ustedes pueden ver, utilizan siempre o se utiliza siempre este elemento que después se va a convertir en el verbo de nuestro objetivo. Debe estar ahí utilizado, diseñar lo que veíamos en esta parte, decodificar, enumerar, clasificar, diagnosticar. ¿Cómo diagnostico? ¿Cómo estará diagnosticada? ¿Qué cosa? La utilización de la basura o la delincuencia, y después del que vamos a poner realmente cómo voy a hacer eso. ¿Cómo? ¿A quién va dirigido? ¿A mi barrio, a los estudiantes, a quien sea? ¿A quién va dirigido? Y finalmente, dentro de nuestra consideración, para implementar propiamente esta pregunta, debemos, además de a quiénes, ¿cuándo? Aquí para que se relacione con nuestra matriz, vamos a plantear dónde, para que sea más específico. ¿Dónde? Y aquí va nuestro cómo. Y se genera la pregunta. ¿Cómo? ¿Qué cosa? O específicamente aquí para que se relacione con nuestra matriz, ¿acerca de qué? Acerca. ¿Cómo voy a hacer esa investigación? ¿Dónde y cuándo? ¿Sí? Recuerden que el por qué y el para qué de nuestra matriz conformaba la justificación. El cómo, el dónde, el cuándo y el acerca de qué se van a instaurar dentro de la pregunta de investigación.
Vamos a intentar, por lo menos, hacer esta primera pregunta con el cómo. ¿Qué elementos, qué verbos vamos a utilizar? Obviamente no podemos utilizarlos en infinitivo, sino que tienen que ser utilizados con el ser estar. Serán los que vemos dentro de esta consideración. ¿Sí? Los que vemos aquí. Describir, codificar, enumerar, clasificar, narrar, relatar. ¿Sí? Entonces sería, ¿cómo está relatado qué cosa, cómo, dónde y cuándo? No sé si me explico. ¿Alguien que no me comprenda? No con los verbos en infinitivo, no con ir, harer, sino cómo vamos a utilizarlo, como en este ejemplo de aquí. Si ven, estaría diseñado, estaría codificado, estaría enumerado, estaría narrado, estaría relatado. Por ahí revisé en alguno de sus trabajos que querían simplemente tomar textos y evaluar, hacer un análisis. Entonces, bajo ese análisis, ustedes plantearían cómo estaría relatado la investigación sobre el virus, donde, ¿cómo? A través de la recolección de información, donde en la ciudad de Quito, cuando en el año en curso, ¿sí? En el 2021. Y completamos nuestra pregunta. Y con eso cerramos esta primera parte. Obviamente tenemos que generar algunas preguntas, pero por lo menos para sacar el objetivo general es importante tener esta primera pregunta de cómo. ¿Alguna duda, inquietud? ¿Qué van a hacer entonces ustedes? Esta primera pregunta en base a la matriz que ya hicieron. Solo genera la pregunta nada más. ¿Sí? Solo la primera pregunta. Bien, jóvenes, ¿no hay dudas, inquietudes? Espero que se vaya desenredando cualquier inquietud, cualquier duda que exista. Y con eso cerramos.